¿Qué tal, Laura Guamán y amigos de Noticias 22? Un gusto saludarlos en esta ocasión desde la sala Arcadi Boitler en la Cineteca Nacional, donde se imparte el cine y la otra una conferencia sobre la imagen del mexicano en el cine estadounidense, desde el cine mudo hasta la Primera Guerra Mundial. En este caso, esta conferencia la imparte el doctor Francisco Peredo. Muchas gracias por la entrevista. ¿Cuál es esa imagen que se nos ofrece en este periodo tan particular que va de 1908 a 1918? La imagen del mexicano como un ser amenazante, peligroso, un otro. El problema de la otredad implica eso, como el que mira construye al otro como algo negativo y en consecuencia con eso justifica poder atacarlo. El prejuicio contra el mexicano, cómo se gestó históricamente desde mediados del siglo XIX, y esto es importante recalcarlo porque mucha gente piensa que el estereotipo se construye con el cine, y en realidad no es con el cine, se construyó en las legislaciones, por ejemplo la Greaser Act de California en 1850, se construye con el periodismo, se construye con la literatura, se construye en la mitología popular a través de bandidos como Joaquín Murrieta, el Robin Hood mexicano que decían. Entonces en realidad cuando el personaje del Greaser aparece en el cine en 1908, ya tiene casi 60 años de existir. El estereotipo peyorativo del Greaser mexicano, del personaje sucio, irrespetuoso de las leyes, que tiene que ser sometido. Un documento histórico del cual es su especialidad, ver el cine como eso, como un registro de la sociedad y de su tiempo. En ese sentido, ¿qué importancia tiene el ver este documento, el cine, con esta doble vinculación? Es un portador de la política y de la gestión diplomática de dos países y cultural. ¿Ha sido una constante? Sí, lamentablemente sí. Ya hoy en día estamos a un siglo de distancia, y justamente esto vino a la luz a propósito de que se festejó el año pasado el centenario de la Primera Guerra Mundial. Y el estereotipo llegó a tanto que en algún momento en algunas películas estadounidenses se planteó a personajes mexicanos como espías aliados con japoneses y con alemanes para dañar a Estados Unidos. Y se planteó a los personajes latinos en confabulaciones de países latinos, europeos y de América en contra de Estados Unidos. Esta construcción negativa, que empezó siendo contra los greasers mexicanos, a la larga por extensión se aplicó a todos los personajes latinos que aparecían como peligrosos por la posibilidad de los riesgos de que se aliaran con Alemania o con Japón para atacar a Estados Unidos. Y se cumple un siglo de que ese fenómeno se expresó en el cine, y se cumplen más de un siglo de que periódicamente estas imágenes negativas sobre México y los mexicanos aparecen en el cine, ya no con tanta virulencia, pero y sin embargo está ahí. Lo vemos en las legislaciones ahora contra los migrantes, lo vemos en las políticas que se establecen de ampliar este muro que divide a México y Estados Unidos, lo vemos con de repente los discursos altisonantes como el de algunos gobernadores que incluso llegan a decir que si tienen que guerrear con México lo tendrán que hacer, que ya lo hicieron en el pasado y que no tendrían razón para no tener que hacerlo ahora en virtud de todos los peligros que México representa para Estados Unidos. Entonces está ahí latente permanentemente esta animadversión en contra de México y los mexicanos. Y está incluso desde lo más elemental, lo principal, que es el título de algunas de esas películas. Yo creo que nos servían de referencia también. ¿Cuáles son esos títulos? Bueno, los que vamos a proyectar ahora son El desafío del mexicano, la esposa, Bronco Billy y su esposa mexicana, que también es conocido como la esposa mexicana de Bronco Billy, el viaje de Shorty Hamilton a México, y una parte de una serie que hubo que se llamaba Patria, en donde precisamente aparece un personaje mexicano aliado con japoneses para atacar a Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Son películas de entre los años 1908, 1912, 1913, 14 hasta 16, y que son cortas porque el cine mudo en esa época era corto, pero son representativas de lo que son estos estereotipos del mexicano, porque hablamos del estereotipo del greaser, pero hablamos del hombre. También existía el personaje de la mexicana, la chica picante, candente, que normalmente aparecía como sirvienta, como prostituta, como la chica de cantina. En el lado más positivo, picante y graciosa, pero en el lado más negativo aparecía como una mujer presa de sus instintos, salvaje, vengativa, rencorosa, traidora,
Esa es la anécdota, de hecho, en la película de La esposa mexicana de Bronco Billy, que está casado con una mexicana que lo traiciona con otro y que luego en conjunto con su amante lo quiere matar, por ejemplo, ¿no? Están los personajes de las chicas criollas, castas, muy católicas, que tienen un valor de cambio por su virtud y por su pureza. Están los personajes de los hombres adinerados que, a pesar de que se han llamado el don, el caballero, el hidalgo, son personajes farsantes, ampulosos, plenos de intereses, capaces de las peores intrigas. Entonces es todo un conjunto de representaciones que se hicieron en el cine, pero que no se crearon por el cine, que existen desde antes. Pues muchísimas gracias por la entrevista, sin duda un documento histórico y un documento social que de alguna manera pues debe operar en el cine actual también. Sí, un poco. Pues muchísimas gracias por la entrevista. Huemán Sin Laura, pues regresamos con ustedes al estudio después de esta reflexión en torno a lo que es la imagen del mexicano en el cine.